cargan una palabra de Dios. El problema es que cargamos esa palabra de Dios, pero sin darnos cuenta hubo alguien que puso una piedra sobre esa palabra que tú has cargado. Y puso una piedra diciendo que tú no puedes, que las cosas no pueden cambiar en tu vida, que tu matrimonio, que tus hijos, que nada va a cambiar, que todo el panorama que tú estás viendo se va a quedar igual. ¿Y sabe qué? Esa es una realidad, pero no es la verdad de Dios. Y para yo ver el milagro, yo tengo que tener fe. ¿Cuántos se levantaron hoy y encendieron el interruptor de la luz? ¿Cuántos? ¿Y qué pasó cuando usted prendió el interruptor? Había luz. Pero hermano, luz es que no está dando luz. ¿Y cómo usted confió que podía haber luz? Porque usted siempre va a creer en que va a prender y va a haber luz. ¿Y cuántos cuando vinieron en el camino frenaron en el carro? Usted frenó. Usted le tuvo que creer al fabricante de que iba a frenar, porque el que hizo eso lo hizo perfecto. Pues Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a creerle a Dios, aun cuando las circunstancias dicten lo contrario. Porque el temor, el miedo, nos llega ante un diagnóstico médico. Te llegó un diagnóstico. Qué lindo se ve Ángel y Kirna arropado con esa sábana. Qué lindo. Un aplauso al Señor por este matrimonio tan especial. Se ven tan hermosos. Ese lado de ahí, Ángel, tú conoces el control, lo baja, cualquier cosita. Los que tienen frío y los que tienen calor, pues gloria a Dios. Pero cuando hay un diagnóstico médico, un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de una situación familiar, de una situación económica, aún del COVID, hemos visto un repunte en todos los sentidos. Hemos visto un repunte de esto. Y uno dice, wow, que es tremendo. Entonces ahí es donde el enemigo comienza a amplificar. Si yo, Poti, apaga el amplificador debajo. Apaga el amplificador un momentito. No, apágalo un momentito. Voy a hacer una prueba con Poti. Vamos a ver. Dale al bajo. Y le da al bajo. Esa es la realidad. Ahora, prende el amplificador. Mira lo que hace el amplificador. Lo amplifica. Eso es lo que hace el enemigo. Él mira tu realidad. Esa es la realidad. Está bajo un diagnóstico médico, una realidad, y no se puede minimizar. Es válido llorar. Es válido sentirte afligida por lo que estás mirando. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Aprovecha esa realidad para amplificarla. Y el enemigo es experto en amplificar tu realidad para que tú dejes de verla como una verdad de Dios. Y una realidad no significa la verdad de Dios. La realidad es que Lázaro murió, pero la verdad de Dios es que Dios lo levantó. Una realidad solo le invalida la verdad de Dios. Confiar en Dios nos dará la salida a cualquier situación que estemos enfrentando. Y hoy, en la serie Dominando las Emociones, quiero enfrentar los temores. Enfrentando los temores. Enfrenting to the temor. Enfrentando los temores. Y dice la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 56, versículo 3. Oiga lo que dice el Salmo 56, versículo 3, en palabra de Dios para todos. Dice, pero cuando siento miedo, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista, Estefanía? Pongo, no. Tengo a mi mujer hoy en los controles, que siempre oras por mí. Mami, te amo, I love you so much. Qué linda te oye hablándome por ahí, mami. Mami, no me hables esa cosa, hablamos ahorita, mami. Porque es que las mujeres, usted puede estar en cualquier, y siempre te dice que límpiate esta vaina de aquí. Las mujeres miran las cosas que uno no mira. Gloria a Dios por esa mujer que Dios te ha dado, Dile al que está al lado tuyo, Dios te bendiga, Dios se pasó contigo.
Mira lo que dice. Cuando siento miedo, ¿qué dice Stephanie? Pongo que, Kilna, pongo toda mi confianza en sí mismo. El miedo no es malo. Una buena y saludable dosis de miedo hace que le tengamos respeto a las cosas que son peligrosas. Pero cuando el miedo causa que ignoremos la voz de Dios y que actuemos contrario a nuestra fe, entonces llega a ser un problema. El valor no es la ausencia de miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. La parte A, dice el salmista David, pero cuando siento miedo. El secreto para conquistar el miedo es poner a Dios en control de nuestras vidas. Necesitamos dejar que Dios dirija nuestras respuestas, no el miedo. Ahorita cantaba nuestro hermano Josué sobre David. Y a mí me encanta cuando Dios cambia el orden de las cosas dentro del orden de Dios. Había una canción que se llamaba Glorioso, pero Dios permitió que nos hablara del gigante. Y después comenzamos a decir, ese gigante se va. ¿Para qué? Pero este salmo lo escribe el mismo hombre que Josué cantaba y que tú y yo cantábamos. Este hombre lleno de valor, lleno de gallardía, de coraje, un día se enfrentó a Goliat. Se enfrentó y no tuvo miedo. Mientras todo el ejército de Israel tenía miedo, David enfrentó un problema de 40 días. Pero este hombre escribe este salmo porque tuvo un episodio de miedo. Quiere decir que aún a los grandes hombres y mujeres de Dios que han vencido gigantes, hay un día que les puede visitar el miedo. El miedo va a ser parte de nuestra cotidianidad. Van a venir momentos en que va a sentir miedo. ¿Y ahora qué va a pasar mañana? Dios mío, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? Señor, ¿qué va a pasar con esto? Y no llega el miedo. Mire, Saúl, y esto es interesante, Poti, porque ahora David huye de Saúl. Aquel que enfrentó un gigante ahora está huyendo. Y yo quiero hablarle a aquellos que están huyendo de un sentimiento, de una emoción llamado miedo y no las quieren enfrentar. Tengo miedo a hablar con esta persona. Tengo miedo a decir estas cosas. Tengo miedo a dar este paso. Tengo miedo a hacer ajustes en mi vida. Y ese miedo David lo sintió, Luis. Y el miedo provocó hasta que David, un hombre de Dios, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, mintiera. David llegó a mentir por causa del mismo miedo. El miedo lo único que nos hace entorpecernos, nos debilita. Y mira esta historia. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Porque cuando David escribe el Salmo 56, lo escribe basado a esta experiencia que vivió mientras huía por el miedo. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Esa virtud de tú confiar en Dios, que es el arma más poderosa para vencer el miedo y los temores. Dice la Biblia que David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes alguna lanza o espada por aquí? El asunto del rey es muy importante. Tengo que irme deprisa y no traje mi espada ni ninguna otra alma. Y cuando tú tienes miedo, Dios es experto en acordarte su promesa. Cuando tenemos miedo, Dios nos recuerda sus promesas. David estaba mintiendo. David le está diciendo a este sacerdote: se me quedaron mis armas. No, David estaba escondiéndose, estaba huyendo de Saúl, tenía miedo a enfrentar a Saúl. Y David le dice a este hombre: yo salí a hacer una encomienda del rey. El hombre que una vez venció osos, leones
gigantes, Pastor Florido ahora está mintiendo porque tiene miedo. Porque ¿qué hacía el enemigo? Hacía lo que hizo Poti ahorita: amplificar el instrumento, amplificar tu realidad para que te llenes de miedo y para que no pueda haber salida a tu situación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y es que cuando tienes miedo, Dios te recuerda su promesa. En el versículo 9, el sacerdote respondió: la única espada que hay aquí es la de Goliat. ¿Te acuerdas el que venció a Goliat? ¿Te acuerdas del corito de ahorita que cantábamos? Ese gigante se fue para el suelo. ¿Te acuerdas de ese coro? ¿Te acuerdas de ese cántico? Te amo más que a mi vida. Y de esas palabras que Dios te entregó. Ahora el sacerdote le dice: ahí lo que está es la espada de Goliat. El filisteo que mataste en el valle de Ela está detrás del epo, envuelta en un paño. Puedes tomarla si quiere. Y David le dijo, y escucha, dámela. No hay como la espada de Goliat. ¿Y qué hizo David? Sostuvo la espada que una vez utilizó para cortar de raíz con un problema llamado Goliat. Y esa espada son esas experiencias que Dios te ha permitido vivir en la vida, en las cuales has sido victoriosa y victorioso. Y te acuerdas, es esa espada que te dice: alma mía, alaba a Jehová y no te olvide ninguno de sus beneficios. Acuérdate de donde Él te sacó. ¿Cuántos dicen amén? Sostuvo la espada. David enfrentó osos, leones, Goliat, mientras una multitud tenía miedo. Nosotros enfrentamos muchos procesos en la vida, pero cuando le permitimos al miedo controlarnos, actuamos contrario a nuestra fe. David tenía la espada de Goliat, la cual le recordaba su victoria, pero su miedo era mayor que su fe. David tenía la espada de Goliat. Y David miraba la espada y se acordaba de esos tiempos de gloria. Y David comenzaba a decir: Wilmer, con esta espada vencí a Goliat. Pero Satanás usa el miedo para agrandar la amenaza de nuestras circunstancias. David tenía la espada. Pastor Marrero, David tenía el instrumento apropiado para recordar, no la espada, porque el mismo David había dicho a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Más allá que una espada, era que David cargaba una palabra. Y cuando tú cargas una palabra, lo tienes todo para superarlo todo. Pero David se queda mirando la espada. Y hay gente que Dios le ha dado victoria, y el enemigo levanta circunstancias, los arropa con el miedo y provoca que se les olvide la espada que un día usaron para una victoria. La vara que un día Dios te usó para que un mar rojo se abriera, se nos olvida por causa del miedo. El miedo, cuando te gobierna, te roba la fe, te roba la paz, te roba el gozo, te roba tu propósito y te roba tu sentido de dirección. El miedo te roba la fe. El miedo te roba la paz. Cuando ya no tiene paz, porque el miedo está gobernando tus emociones, está gobernando tu vida. ¿Y qué hace Stephanie? El miedo te roba tu propósito. Siempre decimos antes de yo predicar que Dios cumplirá su propósito. Siempre lo hemos enfatizado. Pero el miedo nos roba el propósito. El miedo nos roba el sentido de dirección. Hay gente que andan sin dirección. Son ambivalentes espiritualmente y emocionalmente, producto del miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a un cambio.
David tenía la espada. Pero ¿sabe lo que hizo David? Primera de Samuel 21:10. Aún con la espada, Ángel, ese mismo día donde el sacerdote le recuerda su victoria contra Goliat, dice la Biblia, ese mismo día David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquís, rey de Gat. Cuando el miedo te gobierna, tu fe comienza a menguar. Ese David que venció a un gigante, no pudo vencer a un gigante llamado el miedo. No podía vencerlo, José. Y llegó el momento en que David, yo con aquella espada, lo primero que hago, voy a enfrentar a Saúl, porque cargo una palabra de Dios. Pero Carlos, ¿sabe lo que hizo David? David siguió huyendo, y no solamente huyó, perdió el sentido de dirección. ¿Y sabe dónde se metió? En el pueblo de los filisteos, a donde él mató a un gigante. No se metió en ese territorio porque era valiente. Se metió en ese territorio porque perdió el sentido de dirección. Y oiga lo que dice el 11. Los oficiales de Aquís, del rey, dijeron: ¿este es David? ¿Se acuerdan de David, el que venció al gigante? ¿Saben lo que dijeron los oficiales del rey? Este es David, el rey del país, el rey de Israel, de quien cantan los israelitas. Por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Oiga esto, por favor, no se me vayan y quédese en esa misma sintonía. Los soldados del rey, milagro, les decían: este es David. Pero David estaba lleno de miedo. Y aún los soldados del rey le recordaban su propósito y le decían: este hombre era el que ponía a cantar y a danzar a la gente. Porque había un coro que fue lo que provocó el celo de Saúl con David. Porque David peleaba las batallas de Saúl, pero cuando Saúl salía, mataba a miles y David a 10,000. Y comenzaron a cantar un coro: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y esto creó celo en Saúl. Pero ahora los soldados le están diciendo a David: este es David. Este es David. Qué bueno que tú puedas, que alguien te pueda identificar. Este milagro, la que estaba amargada y está de pie. Este es Carlos, quien estuvo apartado y hoy está de pie. Qué bueno cuando alguien puede identificar nuestro propósito, aun cuando tenemos miedo, Daniel. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Cuál fue la reacción de David? Sus mismos enemigos le recordaron su llamado, su identidad. ¿Cuál fue la reacción de David? Cuando eres gobernado por el miedo, no hay cántico, no hay palabra. Es una determinación tuya levantarte y sacudirte. No hay ninguna palabra. Cuando una persona está gobernada por el miedo, por más palabras que le puede dar, no va a salir. La única manera de salir es decidiéndose levantar. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay una gloria que quiere ser depositada sobre ti, pero primero tienes que levantarte. ¿Y qué hizo David? Nuestro hermanito David, dice el versículo 12, que David ponía mucha atención a los que decían. Pero ¿qué dice? Tenía miedo de Aquís, rey de Gat. ¿Y qué hizo David? Se hizo pasar por loco frente a Aquís, sus oficiales. Estaba con ellos, hacía garabato en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. David se hizo el loco. Lo que hace el miedo, lo que hace la fe,
te hace enfrentar un gigante que es más grande que tú. Pero el miedo te hace ser vencido por cosas estériles, pequeñas, que no son más grandes que tu fe. ¿Sabes lo que hizo David? Se hizo el loco. Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico! ¡Qué vergüenza! David, chico, pero David, tú matabas 10,000 mientras Saúl mataba miles. David, pero mira, tú tienes la espada de Goliat, chico. No, David tenía miedo. Y tú tienes que identificar cuál es lo que provoca miedo en tu vida. Es lo primero. Number one, identifica qué es lo que provoca el miedo, porque el miedo no vino de la noche a la mañana. Algo comenzó a gestarse, comenzó a desarrollarse y comenzó a poner miedo. Entonces te has visto gente que te ven y tú le dices, me está doliendo aquí, y de una vez te dicen, ten cuidado, ten cuidado. Esa vaina le dio a Panchito y tuvieron que quitarle el pie y le quitaron esto. Entonces, ¿qué tú haces? Tú dices, ay, amén, amén, ay, sí, santo. Pero tú no estabas cojo. No, porque él me dijo. Porque siempre usted sabe que están lo que se hace médico y todo. Entonces, el miedo no llega de la noche a la mañana. El miedo llegó porque algo entró en tu vida que produjo miedo. Cuando yo chiquito siempre no me gustaba dormir con las luces apagadas. Aunque en dormir no había luz, pero por a un manganzón, yo tenía que tener una bombilla prendida. Aún en un hotel, tocando una luz, con miedo. Cuando uno se pone a pensar qué era, tal vez películas que uno miraba cuando niño que le daban miedo y le decían a uno, ten cuidado que si no comes te va a salir el cuco. Y después descubrimos que el cuco era Toño. Que no sabíamos que era tan feo, ¿no? Sabía que era cuco, pero no tan feo. Pero cuando vino Cristo a mi vida, al principio esa lucecita la prendía, pero ya no. Ya las luces pueden estar apagadas. Mi esposa me dice, y los zapatos en cruz los ponía también. Tenía miedo a todo. Entonces, lo que yo te quiero decir, que yo identifique qué provocó miedo. Tú tienes que hacer un ejercicio hoy, porque Dios te ha dado una espada. Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado una promesa sobre tu negocio, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Y tú tienes que identificar qué es lo que ha llegado a tu vida que produce miedo y se te ha hecho olvidar la palabra que tú cargas. David se hizo el loco, Poti. Dice en el 14 al 15 que el mismo rey le dijo a los oficiales, miren nada más, este hombre está loco, ¿para qué lo traen? Yo tengo suficiente loco, no necesito ni uno más que venga a hacer su locura delante de mí. No dejen que entre a mi casa nunca más. Wow. Ángel, el hombre que era conforme al corazón de Dios, quien carga la espada con la que venció a Goliat, por miedo se dejó ridiculizar, se mofaron de él. Qué bueno que al que tú y yo le servimos, Jesús, cuando se mofaron por él no fue por miedo, fue por valentía. Denle un aplauso al Señor. Dile al quien tiene a la par, no tenga miedo del mañana, porque Dios ya está allí. El Salmo 118, versículo 6, la parte A dice, el Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. El miedo es el resultado de dejar de creer que Dios está contigo. Hermano, el arma más poderosa que el infierno está utilizando en estos tiempos es el miedo.
Y hay cristianos que con lo que está pasando tienen miedo. Yo digo, Señor, guárdanos, porque las cosas no se van a poner mejor, se pondrán peor. Pero para los que creen a Dios, todo obrará para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo va a obrar para bien, Tito. David determinó que su miedo debía estar controlado. Ya no le permitiría que lo gobernara a él. Pero cuando siento miedo, ahí escribió. Ahí es que David escribe, pero cuando siento miedo. Porque David lo que nos trae a colación a todos nosotros hoy en este día, que David tuvo la espada, tuvo la promesa, pero se olvidó de Dios y puso el miedo por encima de Dios. Tu diagnóstico no puede estar por encima de lo que Dios ha declarado. ¿Sabe qué dice la Biblia, Poti? Que ahí ahora David toma una determinación. Y David determina, Carmen Giri, cuando tengo miedo, ¿qué hago? Pongo toda mi confianza en ti. ¿Está viendo cómo cambia el panorama? Ya no se trata de la espada. David no dice cuando tengo la espada. David no dice cuando tengo la palabra. David dice cuando tengo miedo, pongo toda mi confianza en ti. El problema del miedo es una desconfianza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí está el secreto para enfrentar el miedo. Renovar nuestra confianza en Dios. El Salmo 125:1 dice: los que confían, levanten la mano los que confían. Dejen la mano en el piso los que no confían. Los que confían, levanten su mano. Dios dice: son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Va a venir el diagnóstico, va a venir la factura, van a venir momentos de dificultad y van a tratar de moverte. Pero como tú confías, el miedo no te va a mover. El miedo no te va a mover a tomar decisiones erráticas. El miedo no te va a mover a la derrota. El miedo no te va a mover al conformismo. Así como el miedo me lleva a la derrota, la fe me lleva a la victoria. La fe me lleva a la victoria. La fe me lleva a la victoria. Por eso dice la Biblia: los que confían son como el monte, nada los mueve. Dile al que está al lado tuyo: no seas gobernado por un pensamiento de derrota, porque Dios está contigo. Ahora, ¿qué hacemos ante un escenario de miedo? ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Qué tengo que hacer, Carlos? Poner toda mi confianza en Dios. Hoy sus pastores están aquí. Y es el resultado de un protagonista que se llama Jesús. Porque cuando yo pedí a mi mujer, por eso que yo sé mucho inglés, que me tuve que hacer ciudadano americano. Yo no sé cuál es la risa, pero yo me tuve que aprender what is the color of the flag, how do you many on the star, what is the first president of the United States, how many states of the United States, todo lo que tiene que ver con state. Y yo llevé carta del banco, diga falsa. Carta de planilla. Toda la vaina. Lo único verdadero era nuestro amor.
Es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. ¡Mami! Y yo llevé cuántas cosas hay. Y gloria a Dios que más, por eso yo amo esta isla. Me atendió un boricua. Y el boricua cuando me miró me dijo, me enseñó una carta de una diabla que escribió y puso que ese matrimonio no era legal. Y el tipo, mira aquí, tú conoces a estas personas. Y yo, ay, santazo. El diablo está yendo esqueleto. Yo no era cristiano ni mi mujer. Sí, porque ahora hay un par de locos ahí que qué pastor es este. Y yo ahí asustado. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo hago? Y el tipo, y el hijo tuyo, y yo, mi hermano, asustado. El tipo se ríe y me dice, mi hermano, váyase, tenga. Y me dio la residencia de mi mujer. Pero cuando llegamos a Puerto Rico y nos recibieron, le dijeron, I want to speak with you. Como ella no sabe inglés, eso era como, yo quiero hablar contigo. Y la metieron en un cuartito. En un cuartito. Y en ese cuartito estaba mi mujer ahí. Y el tipo le dice, esta carta del banco es falsa. Esta carta de la planilla es falsa. Llama a tu esposo y dile que venga urgentemente. Cuando busco a mi mujer al aeropuerto Luis Muñoz Marín, ella me dice, papi, tenemos una cita tal día. Y yo dije, ay, Dios mío. Y llegamos ese día. Y cuando llegamos ese día, el hombre me reúne y me dice, ¿quién te dio esa carta? Entonces, cuando usted tiene una mentira, diga la verdad que es una mentira. No comience a romperla porque hay que se quillan. Yo no, mi hermano, mire, yo amo tanto a mi mujer que para traerla para acá, una mujer se me acercó en un baile y me entregó esa carta y me dijo que con eso yo podía ella darle esa vuelta, ayúdame ahí, que sí, ok. Y el tipo me dice, oye, hermano, usted los dominicanos se inventan, hermano. Y viene y me dice, está bien, coge, ¿sabes lo que es coge, no, verdad? Síguelo, como Gilbertito, camínalo. Entonces, Dios en algo anormal, algo totalmente desajustado, aún eso Dios dijo, a estos tipos yo los voy a tener como pastores, pero estos tipos todavía no me conocen y tengo que meter mi mano. ¿Cuánto más por ti que le estás creyendo a Dios, que le sirve a Dios, que le canta a Dios, que le adora a Dios? Oye, pon tu confianza. Si yo sin servirle Él fue propicio, oye, contigo, mi hermano. Oye esto, Ángel. ¿Cuántos se acuerdan de Jairo? Remember Jairo? Un aplauso para Carol, que está limpiando la parte del frente. ¡Wow! Estos hermanos de aquí me encanta porque son versátiles. Aquí todos hacemos de todo, hacemos parking. Ahorita yo parqué 3 carros. Identifiqué que aquí hay 3 hermanas que le dieron la licencia. No sé cómo fue. Y yo no la voy a señalar, pero un amigo, yo no sé, yo sé parquearme de frente, pero no sé de reversa. Y amén, hermana, denme el carro. 3 carros. Y eso es lo que me encanta de esta iglesia. Que aquí parqueamos, aquí limpiamos, aquí hacemos todo. Porque aquí el único grande es Jesús. El único grande es Él. La gloria es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso que cuando estoy parqueando el carro vino como una gotita. Y el diablo comenzó a decirme en el oído, mijo, después de esa tenaza que te dieron ayer y ese calentón en el pelo, te va a perder el swing del peinado. Josué, ¿te acuerdas de Jairo? Jairo va donde Jesús y le dice, mi hija está enferma. Y Jesús le dice que va. Pero de repente, ¿qué pasó con la hija de Jairo? Murió.
¿Y qué dice la Biblia en Marcos 5:36? ¿Qué le dijo Jesús? Y yo quiero ir concluyendo con esto. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no les hizo caso. No le haga caso a las mentiras del enemigo. No le haga caso a todo lo que el infierno quiere decirte para que se te olvide lo que Dios te habló en tu vida. No le haga caso aunque no vea nada, aunque no vea resultado. No le haga caso. ¿Y sabe lo que le digo al dirigente de la sinagoga? ¿Qué le dijo, Stephanie? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Milagro, ¿qué le dijo? Porque el arma más poderosa del infierno para detenerte es el miedo. Pero viene Cristo y trae el arma más poderosa contra el miedo. Y le dice: no tengas miedo, pero solo cree. Si tú crees, para el que cree, todo es posible. Si tú crees, verás las cosas cambiar. Si tú crees, verás que lo imposible Dios lo hace posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. La confianza es el arma más poderosa. Confiar en Dios. ¿Y cuál es la aplicación? Confiar en Dios. ¿Cómo puede enfrentar el miedo? Confiando en Dios. Vemos como un hombre que un día tuvo el coraje de enfrentar un gigante, ahora huye de Saúl. Pero David descubrió en el proceso que el miedo se enfrenta de frente, confiando en Dios y no escondiéndose o negando la situación. Siéntate con tu miedo. Y si el miedo te supera, llama a alguien espiritual para que ore por ti. Si el miedo te supera, llama a alguien espiritual que ore por ti. Porque el miedo es un muro que separa lo que eres de lo que podría ser. Pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza ¿en quién? En ti. Póngase sobre sus pies. Cuando tengo miedo, va a llegar el miedo. Va a llegar el miedo. Va a llegar el miedo. Pero cuando el miedo toque la puerta, José, permite que sea la fe que abra. Cuando el miedo toque la puerta, deja que la fe sea quien abre la puerta. El miedo. No podemos dejar de vivir la vida, el gozo. No podemos permitir que el miedo, Stephanie, nos robe el gozo, nos robe el tiempo que Dios ha creado para que lo vivamos. Por miedo. Por miedo. Yo he sentido miedo, pero descubrí, al igual que David, que mi miedo se fortaleció por falta de confianza en el que me ama y que nos llama. Hoy inclina tu rostro. Y hoy yo te invito a vencer esta emoción del miedo. Y si hoy tienes miedo que las cosas no funcionen, que si no va a salir, el miedo. El miedo. Yo quiero que tú recuerdes la espada. La espada con la que Dios te dio victoria en tu vida. Luis, no permitamos que las cosas que el enemigo va a amplificar en nuestra vida nos llenen de miedo de que algo va a salir mal.